Bienvenidos, manitas. ¿Cuánto tiempo hace que no decoramos un frasco? Mucho, me parece a mí. Eso tiene fácil solución. Acompañarme, que empezamos. Lo primero que voy a hacer es un falso esmerilado. A la tapa de momento no le hacemos nada. Aquí en la boca del frasco le he puesto cinta de carrocero para no mancharla, para que luego abra y cierre bien la tapa, y aquí en la zona central he dejado 10 centímetros que decoraremos después. Esta zona y esta zona de aquí va esmerilada. Y yo lo suelo hacer con barniz en acabado mate. Un par de capas es suficiente, pero yo quiero que quede bastante opaco, que no se vea demasiado el interior. Se traslucirá, pero que no sea demasiado. Para ello le voy a añadir pintura acrílica blanca. Si el esmerilado lo queréis con un puntito de color en vez de pintura acrílica blanca, le añadís el color que queráis. Y lo voy a ir aplicando a toquecitos con una esponja. Esparcimos bien el barniz sin aplicar demasiada cantidad. Una vez aplicada la primera capa, veis que tiene muchas burbujitas. Yo lo que suelo hacer es coger otra esponja seca y limpia y ir dando toquecitos. ¿Veis la diferencia? Esta es una primera capa. Cuando se seque aplicaré una segunda. Segunda capa aplicada, y antes de que se seque retiro la cinta de carrocero. En la zona que no tiene pintura, en la zona central del frasco, voy a aplicar una imprimación todoterreno, ya que estamos trabajando con cristal. Como veis, no estoy colocando cinta de carrocero. Voy a ir con cuidado acercándome al borde sin manchar la parte del esmerilado. Todavía no está seco y no puedo colocarle cinta. Lo hago de esta manera porque así se me va secando todo a la vez. Ya está seco el esmerilado, ya está seca la imprimación y ahora pasamos ya a darle color. Le he vuelto a colocar cinta de carrocero para pintar solamente la zona que tenía con imprimación. Para ello voy a utilizar esta pintura tiza en el color crema. Y lo voy a aplicar con esponjita, también podéis utilizar pincel. He aplicado 2 capas de este color. Retiro la cinta y dejo secar. Una vez ha secado el blanco, vuelvo a colocar cinta en este lado y en este para hacer una franja con esta pintura que es casi negro, está entre un gris muy oscuro y negro, para hacer una franja aquí arriba y aquí abajo de medio centímetro. Lo siguiente, voy a hacerle unas franjas, pero para no complicarnos, no tener que estar midiendo el perímetro, que nos queden del tamaño correcto, voy a hacerlas desiguales, cada una será de un ancho diferente. Veis que ya tengo la cinta colocada y yo lo que he hecho ha sido pegar trocitos en la base de corte y ir cortando a la medida que me parecía. He intentado dejar más zonas del color crema que negro para que no me oscurezca demasiado el bote, pero fijaros, las zonas que no está la cinta es lo que va a ir de negro y cada una es de un tamaño diferente. De esta manera no tenemos que andar midiendo para nada. Y vuelvo a utilizar la misma pintura que hice las franjas de antes. Aplico y retiro la cinta. Siguiente paso, vamos a difuminar con este mismo color negro solo la franja de arriba y la franja de abajo. Las verticales las vamos a dejar tal cual. Con pincel humedecido en agua, que retiramos el exceso y mojamos la puntita del pincel en pintura. Extendemos en una superficie y ya pasamos a difuminar las franjas.
con un rotulador de pintura acrílica blanca. Voy a hacerle unos pespuntes en esta franja de arriba y en esta de abajo. Así es como va quedando, y el color, la vidilla, se lo voy a dar con estos transfers de girasoles. Me los compré hace unos días, son de Paper for You. Voy a escoger los diseños que son más pequeños y estos me los guardaré para próximos trabajos. Son los transfers más fáciles de colocar porque se colocan con una paletina a presión, frotando sobre el diseño. Lo primero que voy a hacer va a ser recortar lo que voy a utilizar. Y es tan sencillo como quitar la lámina protectora y colocarlo en nuestra superficie, sin que se nos mueva. Y con el palito vamos frotando por el diseño. Y vamos levantando el plástico protector, con cuidado de asegurarnos de no llevarnos nada por detrás, que el dibujo se quede pegado. Si vemos que en alguna zona el dibujo se nos viene detrás, paramos y volvemos a frotar. Y ya está listo. Y así vamos a ir colocando el resto de girasoles. Y para terminar de fijar los transfer y proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora, una nueva capa de barniz en acabado mate, más que nada por el esmerilado. Aplico con pincel, pero por la zona del esmerilado, antes de que se seque con una esponjita, le doy toquecitos, para que no se note el brochazo. Y mientras el frasco se nos seca, voy a pintar la tapa, combinando los dos colores que he utilizado, el color crema y el negro. Pues este es el resultado. Ya habéis visto que no necesitamos demasiado material para este gran cambio, de un simple frasco de cristal a esta preciosidad. Pintura, barniz y unos bonitos girasoles. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Ya sabéis que es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.